¿Qué tal, amigos? El día de hoy en Charlando con Chargoy tenemos un tema súper interesante. El día de hoy estaremos hablando acerca de mitos y leyendas. ¿En realidad existe la brujería? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, estamos hoy con un gran amigo. Arco TV Hidalgo presenta Charlando con Chargoy. Charlas amenas de interés público con temas que acontecen en nuestra sociedad. Charlando con Chargoy. Comenzamos. Jorge Bernal, llamado Ígüero, ¿o cómo? Ígüero. Ígüero, o como vulgarmente se conoce, o como es lo más popular, santero. Así es. Gracias, Jorge, por estar aquí. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ustedes por la invitación. La invitación. Muy bien, Jorge. Pues vamos a iniciar, ¿qué te parece, con el tema? Claro. Platícanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un santero? Ok, un santero es la persona iniciada dentro de la regla Ocha e Ifá, que es una religión afrocubana. Ahí es donde nace y así se nos denomina a los sacerdotes que estamos iniciados dentro de esa religión. Eso es a lo que se denomina un Ígüero, un Babalocha y Yalocha, o como tú bien lo comentabas, vulgarmente conocido como santero. Ok, y yo tengo una preguntísima. Bueno, yo confundo. ¿Un santero es lo mismo que aquel que trabaja con la Santa Muerte? Desgraciadamente, aquí en México acomodamos las cosas a nuestra conveniencia, ¿no? Y juega mucho la cuestión del populismo, por así decirlo, que quiere decir que sí, relativamente se malinterpreta al llamar al santero que tenga que ver algo directamente con la Santa Muerte, pero relativamente la religión no tiene que ver nada con la Santa Muerte. Recordemos que la Santa Muerte es un culto, una religión que se establece precisamente aquí en México. ¿Y la santería me decías que no? No, la santería es una religión que se conforma, porque tampoco nace ahí, en Cuba. Por eso se denomina que es una religión afrocubana. Okay. Oye, Jorge, y yo he visto algunos collarcitos así como este que tú tienes. ¿Y eso qué significa o para qué sirve? Ok, relativamente dentro de la religión nosotros hacemos una ceremonia que se llama cariocha, o como comúnmente lo conocemos o lo conoce la mayoría de la gente, como coronar santo. Los collares lo que son es una representación de cada orisha, que ese es el nombre correcto que se le debe dar a las deidades de esta religión, que aquí en México le llamamos santos, ¿no? El collar que yo traigo precisamente es un collar alusivo a Yemayá, que tiene que ver cosas con el mar o con todo el agua en general en el mundo, y que está sincretizado con la religión católica de la Virgen de Regla. Precisamente sus colores son azul con burbujas o azul con transparente. Okay. O sea, entonces en la religión santera, por decirlo así, vamos a decir que como los santos para la religión católica son los orishas. Así es. ¿No? Es así como es. Lo parecido. Sí, una sincretización, vaya, por así decirlo, que no es lo mismo, pero por cuestiones de la conquista española, los africanos que llegan a Cuba tienen que buscar una manera de cómo adorar a sus orishas o a sus deidades, que nosotros le llamaríamos santos, y lo que hacen es buscar una representación o una similitud con los santos católicos. Ya entendí. Y por medio de esas imágenes se venera a esos santos. Okay. ¿Y esos collarcitos, por ejemplo, los puede tocar alguien más o solamente la persona? Eso depende de cada persona, de cada religioso, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente y los pueden tocar para mí, para mi perspectiva. Habrá otros religiosos que te digan que no y también es respetable. Eso depende de cada, ¿cómo se podría decir? De las enseñanzas que hay en cada casa religiosa, ¿no? Porque no es como un culto de la Iglesia Católica que todo es lo mismo. En algunos sí hay reglas escritas y en otras son costumbres que se llegan a hacer reglas, ¿no? En cada casa religiosa. Ok. Y bueno, esto de la santería, ¿hace cuánto inicias en la santería?
Bueno, para ser un poquito extensos, yo tengo aproximadamente 22 años dentro del esoterismo como tal, o las mancias, que son todas aquellas artes adivinatorios, o como le llamaríamos aquí en México vulgarmente, brujerías. Yo empiezo leyendo las cartas, el tarot, todas esas cosas que acostumbramos aquí en México, ¿no? Porque también aquí en México tenemos un fuerte indicio de esa magia, por así decirlo. De que nos gusta lo esotérico. Exactamente. ¿No? Y dentro de la religión voy para 8 años iniciado en la religión. ¿Dónde me inicio? Me inicio precisamente en Cuba. ¿Te inicias en Cuba? Sí, hasta allá voy a hacer mis ceremonias, mis consagraciones las hago en Cuba. Pero para iniciarse en esto, por ejemplo, yo, ¿cualquiera se puede iniciar? ¿O tienes que tener un don? Mira, eso es algo latente o una pregunta muy constante. Esta religión, si hay personas que tienen dones, a mi punto de vista, a mi perspectiva de ver, todo el mundo tiene un don. Algunos los tienen más desarrollados, otros los tienen menos desarrollados, pero al fin y al cabo tenemos un don. En este caso podría dar el ejemplo de las madres, ¿no? Las mamás, que ellas tienen un sexto sentido, el famoso sexto sentido que decimos aquí en México, ¿no? Cuando uno de los hijos anda por mal camino, le va a pasar algo malo, la mamá ya empieza, es que va a pasar algo malo. Eso es un don también específico de ustedes, las mujeres. Y también no importa que la persona no tenga un don, esta es una religión, una cultura que tiene escritos donde se pueden estudiar. Entonces, todo mundo puede iniciarse dentro de la religión, pero no para todos es el camino de la religión, ¿no? Eso es algo importante. Todo el mundo puede llegar a consultarse, puede llegar a pedir algún consejo, pero no todos tenemos este camino. Pero aparte yo creo que para las personas que tienen un don es mucho más fácil que para las que no tenemos ningún don, ¿no? Sí, específicamente yo diría que sí. En lo propio, en lo personal, sí me ha ayudado mucho el tener ciertos dones o ciertas circunstancias que me han favorecido en esta religión, y aparte, pues la buena cabeza que uno tiene, ¿no? Porque sí es de mucho estudio. Esto no nada más es de, mira, es que me están diciendo que hay que hacer esto. No, aquí hay escritos de hace miles y miles de años donde te dicen qué es lo que tienes que hacer. Nosotros utilizamos un oráculo binario donde está dado o ostentado por la UNESCO, que tiene el 99.6% de asertividad en lo que se habla. Ese método adivinatorio, son 3 los que nosotros manejamos. Uno lo maneja el Iworo, que es el santero, y 2 lo maneja el Babalao, que se podría decir que es el sacerdote máximo dentro de la religión de Ocha Ifá. El primero es el Dilogun, o famosamente conocido como el caracol, y los otros 2 son el Ecuele y los Iquinas. ¿Y esos qué son? El Iquín son las semillitas de la palma, se puede decir que un poquito chiquitito, que es conforme van sacando unos signos, y el Ecuele es una cadenita con 8 piececitas de coco, que están hechas es una forma de un círculo y están ligados por medio de una cadena. Así es como se ve. Oye, el Babalao, así dijiste, es como el sacerdote, pero en esta religión. Así es el sacerdote supremo dentro de la religión. Es lo que más puede llegar a acceder un hombre. Específicamente en la tradición afrocubana, los únicos que llegan a ser babalaos son los hombres. Okay. Pero también hay mujeres. Dentro de la religión hay mujeres, pero a lo único que ellas pueden llegar a ser, el grado más alto es una Peterbi, que es la persona que levanta el orula del babalao. Orula es un santo que es el dueño de la adivinación dentro de nuestra religión. Oye, en esta religión de la santería, ¿es también donde luego ocupan, creo que, huesos o algo así? ¿O estoy mal? ¿O me estoy confundiendo y eso? Es una religión que va pegada, porque también nace en Cuba, que tiene sus historias más atrás, que también viene precisamente del Congo, que es de África, pero a esa religión se le denomina el palo mayombe.
Tiene que ver un poco con esa circunstancia. Desgraciadamente no nos permiten hablar de secretos en esa situación, pero es, digamos, de otra religión. Exactamente, es algo que está dentro de esa práctica, ¿no? O sea, pero esa no es la misma que la santería. No, son dos. Nosotros les decimos que son tierras diferentes. Aunque a pesar que sí se puede trabajar, yo como santero estoy iniciado, soy pino nuevo dentro del palo mayombe, que es otra parte de otra religión. Pero se trabaja a veces conjuntamente. Una tiene que ver con la otra. Ok. Oye, y por ejemplo, se me ocurre, ¿tú puedes apoyar o ayudar a las personas cuando, ya ves que luego dicen, es que te hicieron algo, es que a lo mejor te trabajaron, te hicieron una brujería? ¿Tú puedes ayudar a una persona aunque no le hayan hecho algo de santería? Por ejemplo, se me ocurre algo de la Santa Muerte o alguna otra. Ok, partiríamos de un punto muy personal o mi punto de vista para no entrar en detalles con las demás personas que practican otro tipo de mancias o de cultos. La brujería es simple y sencillamente la adecuación o la transformación de la energía. Eso es para mi punto personal. No implica que te hayan trabajado con el palo, con la Santa Muerte, con el vudú, con la santería. ¿Por qué? Porque esto es medio de energía. Entonces a nosotros lo que nos enseñan a hacer es modificar ese tipo de energías con ciertas obras o con ciertos, nosotros les llamamos adimus o voces o un epo dentro de la religión, que son cosas que nos mandan o consejos que nos mandan los orishas para llevar nosotros a cabo. ¿Cómo se determinan esos epos o esos adimuses? Por medio de una consulta, porque nosotros partimos de ese punto. Esto es, yo lo he dicho y lo voy a decir así muy coloquialmente, esto es como ir al doctor. Para ti no es la misma gripe que para mí, entonces siempre tenemos que ir a una consulta para determinar cuál es la gripe y darnos el medicamento correcto. Así lo podemos traspolar a lo que es la religión. Cada persona, aunque el problema sea el mismo o particularmente se parezca igual, la receta no es la misma. Entonces nosotros nos basamos primeramente en una consulta para después saber cómo los podemos ayudar. Y eso si el orisha lo permite, porque nosotros no somos los que decidimos si los ayudamos o no. Quien nos da la pauta son los orishas. El orisha es como el santo, ¿verdad? El santo, así es, okay. Así es. Okay. Por ejemplo, entonces, si yo voy a consulta contigo, y tú me ves, bueno, tú me estudias, no sé, y tú ves algo, o tú escuchas algo, alguien te dice algo, sí, claro. o ves imágenes. Ese es otro punto donde te comentaba que hay diferentes tierras dentro de la religión, y la otra tierra que toca mucho a estas dos que mencioné principalmente es el espiritismo. Ahí parte esta circunstancia, ¿no? ¿Qué conlleva el espiritismo? El poder escuchar la voz de las personas que ya no están en este plano terrenal, famosamente, o lo podríamos hablar coloquialmente para nosotros, que son los muertos. Entonces, por medio de esa rama, nosotros escuchamos, algunos, no todos, escuchamos recomendaciones o orientaciones de qué es lo que podemos hacer. También ayuda mucho. Como te digo, son tierras diferentes, pero que se trabajan a la par, por así decirlo. Ajá, pero tú las escuchas. Sí. O sea, tú ves a la persona y la escuchas. Sí, a veces se dejan ver, también depende mucho del ente o la entidad, llamémosla así para no decir de muertos, si se dejan ver, pero siempre hay alguien que te habla, siempre. ¿Cómo te hablan? A veces escuchan susurros en el oído, o a veces te pueden llegar a presentar una imagen en la mente. De esa manera ellos tratan de comunicarse con nosotros. Tú decías hace un ratito, fuera del aire, que hay dos tipos de entes, ¿no? Los buenos y los malos. Sí, los manejamos conforme energías diferentes, ¿no? Entidades que son de un astral bastante alto o una energía bastante alta, que nosotros lo conocemos o los queremos identificar como entidades de luz, y viceversa, hay entidades que son de una astralidad muy baja, una energía muy baja, que nosotros les llamamos entidades abductoras entidades negativas, entidades oscuras. Para nosotros, más determinadamente, los conocemos como Ekumburuku.
que significan muertos trágicos o muertos de una astralidad muy baja. Okay. Oye, ¿qué pasa, ahorita que dijiste eso, qué pasa con las personas que se suicidan? Ok, nosotros creemos lo siguiente: pasa un cierto tiempo para que ellos entiendan que fallecieron. ¿Por qué? Porque lo único que muere es nuestro cuerpo. Ahora sí, como quien dice la botellita del perfume, ¿no? La fragancia o la esencia del espíritu trasciende hacia otro lugar, pero al momento de que pase esa circunstancia de que te suicidas, puede ser que recuerdes que pasó o que no pasó. Es una circunstancia que nos lleva años para poder trascender esa circunstancia. O sea, ¿puede ser que no lo recuerdes? Así es. Puede ser que tú sigas en tu mente o en la conciencia que te queda, puede ser que tú pienses que estás vivo todavía. O sea, haciendo lo mismo cada día. Así es, y ahí es donde se manifiesta o se dice que hay penas, almas en pena, Almas en ¿no? pena. Así es, esas son las dichosas para nosotros, las dichosas almas en pena. Ok, bueno, Jorge, vamos a un pequeño corte y Claro. en unos minutitos regresamos. En un momento continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos, estamos aquí en su programa Charlando con Chargoy. El día de hoy estamos hablando acerca de un tema muy interesante que es: ¿existe o no la brujería? Amigo Jorge, pues bueno, ya regresamos y quiero que nos platiques un poco de, ¿es verdad que existen los amarres? Sí existen. Es un poco difícil de creer, pero literalmente en cuanto a cuestiones culturales, tanto aquí en México como en nuestra religión, los amarres existen. ¿En qué consiste un amarre? El amarre no precisamente es de que la persona te va a amar por el resto de tu vida. Simple y sencillamente, textualmente te lo dice, ¿no? Un amarre. ¿Qué es eso? Cuando se trabaja a una persona supuestamente por amor, lo que hacen es ligarlo a tu vida indefinidamente, por mucho tiempo. Pero eso no implica que la persona te vaya a querer, te vaya a amar, que esté contigo el resto de tu vida bien. Eso incluye muchas cosas, es lo que muchas veces no se habla o no se explica de la forma precisa o de la forma correcta, qué es lo que conlleva un amarre, ¿no? Para mí en lo particular, no me gusta hacer ese tipo de cosas porque yo considero que la energía o la magia más grande que existe es el amor. Entonces yo soy de las personas que no están de acuerdo en esa circunstancia. O sea, si te llegan a ver para un amarre, mejor que no vayas. Sí, no. No No los hago, así es. Okay. Oye, ¿y el toloache? Ok, el toloache es una planta que conocemos aquí en México, no tiene nada que ver en cuestión de mi religión, pero es una toxina que podríamos decir psicotrópica, que no tiene un efecto tal como las demás hierbas alucinógenas, para no hacer comentarios fuera de lugar, que llega a sedar o a dopar un poco tu cerebro, dándote una sensación de que quieres a una persona. Pero precisamente tienen que ser muy cuidadosos al utilizarlo, porque si se pasan de cucharadas, la planta es muy tóxica para el cuerpo humano. Entonces puede traer unos efectos secundarios para esa persona que lo ingiere. Daño neurológico, ¿no? O sea, Se podría llegar a decir así. Sí puedes quedar mal. Sí, no es recomendable que utilicen eso. Oye, y entonces los amarres, volviendo a este punto, puede ser, o sea, sí estás amarrando a esa persona, pero no quiere decir que te va a querer, no quiere decir que te va a amar. Así es. Y a lo mejor se vuelve así como de estos tipos de relaciones. De relaciones tóxicas. Que están juntos, pero no Así están. es. Sí. Desgraciadamente, bueno, digámoslo en el punto coloquial que ahora utilizan la chaviza, dicen por ahí, es una relación tóxica, porque literalmente no estás al 100% con esa persona.
En un momento determinado, la persona que manda a hacer el amarre a otra, puede ser que encuentre el amor verdadero, ¿no? Y por esa circunstancia de ese amarre, la persona en la que le hizo el amarre no la va a dejar por el resto de su vida. Entonces ni va a poder ser feliz porque hay una parte que la está persiguiendo, un pasado que la está persiguiendo y que no la va a dejar ser feliz con la persona que ella decidió. Entonces por eso es muy recomendable que no se hagan ese tipo de cosas hasta que tú realmente estés segura, ¿no? Y aún así lo sigo no recomendando. Oye, bueno, por ejemplo, ¿y hay desamarres? ¿O eso no Sí, existe? también se manejan. Hay personas que lo hacen, en lo particular, pues creo que es a veces lo que más se trabaja dentro de estas circunstancias de brujería, por así llamarlo, porque todo el mundo hace amarres. ¿En serio? Sí, claro. ¿De verdad, de verdad? Sí, es... De 100 personas, ¿cuántos hacen? Yo diría, sin ofender a nadie, esto es más de lo que buscan las mujeres. ¿En serio? Sí, hay más cuestiones de que las mujeres te buscan por situaciones de amor y ese tipo de trabajos que los hombres. ¿Y los hombres por qué te buscan? Ellos son un poco más ambiciosos. Ellos van por más cuestión de abrirle caminos, de trabajo, de estas cosas. Pues ciertos trabajos, un desenvolvimiento económico, ¿no? Porque si lo decimos trabajos, yo siempre he sido de la idea que conforme pides las cosas se te dan. Y el tener un trabajo o tener trabajo no significa que tú tengas un dinero. A lo mejor las cosas se van truncando o vas teniendo accidentes en la vida y literalmente estás pasando trabajo, ¿no? Porque no puedes salir de ese atolladero, por así decirlo. Okay, Entonces sí, también claro. esto tenemos que aprender a pedir qué es lo que queremos, no nada más es hablarlo por hablar, porque recordemos que la energía más fuerte que Dios nos dio es el don de la palabra. Entonces por medio de eso nosotros podemos pedir y también maldecir a la gente, ¿no? Sí, entonces es algo de lo más fuerte que nos da. Oye, y hablando de eso, ¿qué tan cierto es eso que dicen? Es que te han maldecido mucho, es que no sé qué, las malas vibras, ¿es verdad? Sí, y mi punto de vista, sí creo y sí lo he vivido, ¿no? Porque hay muchas circunstancias que hablan hasta de maldiciones generacionales. Exacto. ¿No? Que viene una maldición desde el papá, se la pasa al hijo, se le pasa a los nietos. Entonces sí hay maldiciones. Tanto hay trabajos de brujería que pueden maldecir a una persona hasta el simple hecho de maldecirlos con la palabra, ¿no? Y eso hay maldiciones generacionales o maldiciones que hay en contra de la gente. Oye, y por ejemplo, ahorita se me ocurre una maldición generacional. ¿En algún momento se puede ayudar, se puede limpiar a esa familia, se puede hacer algo? Sí, lo vuelvo a repetir, todo esto es energía, todo sobrepasa, todos somos energía y tanto se puede hacer el daño como se puede quitar, pero lo vuelvo a repetir, todo depende, en mi caso o en la fe que yo profeso, de si el orisha lo decide o no. Ok. Si él dice que no. No se hace nada, Tú no porque lo puedes también ayudar. recordemos que hay maldiciones que son kármicas, no precisamente el punto de que alguien te maldijo, sino porque tú también en algún momento determinado hiciste algo malo y el karma te lo está regresando. Entonces eso también es verídico. Entonces si el karma te lo devolvió, es por algo, es porque tú también tienes que pagar esa circunstancia. Por eso se dice que a veces el orisha lo ayuda o no, porque también ellos son justos, son deidades que les gusta la justicia, por así decirlo. Entonces no van a andar ayudándole a las personas que hacen daño, que hacen mal. Entonces, como lo vuelvo a repetir, esto es una religión y las religiones, dependiendo cuál sea, siempre es para un bien. No buscan hacerle daño a nadie. O sea, es como si tú tienes saldo a favor o en contra, ¿no? ¿Se podría decir? O sea, te portaste mal y no te pueden ayudar. Sí, es como cuando te sacas un crédito, ¿no? Y no pagas y te están moleste y moleste porque bueno, por así decirlo, así es. Ok. Oye, y la brujería, eso que dicen, es que si tú haces algo y si tú haces daño, se te va a regresar. ¿Es verdad? Es un punto que es bueno de tocar y va con la respuesta que acabo de dar, ¿no? Esto es algo kármico. Dicen que la energía y la vida es un ciclo. Todo lo que das, tarde o temprano regresa.
Eso es un hecho. Eso sí. Además que hay formas diferentes de poder darle largas a ese karma, ¿no? Por medio de circunstancias, de obras o adimuses que pueden alargar o acortar ese karma. También hay una solución para esas circunstancias. Ok, muy bien. Bueno, ya hablamos las personas que te buscan más, dices que son las mujeres. Las mujeres, sí, así es. Bueno, oye, ¿y qué tan cierto hay acerca de esto que luego vimos en las películas, del vudú, de que está el muñequito y que hay alfileres? ¿Es verdad o solo es pura ficción? Como todo, ¿no? Siempre tiene una parte de verdad y otra parte de mentira. El vudú existe, sí existe, es una de las prácticas más antiguas en esta circunstancia, o de religiones más antiguas, pero hay dos vertientes. Una que es la cuestión del vudú africano, y la otra parte que también es gracias a los españoles que conquistaron África, que los llevaron a Haití. Entonces son dos vertientes diferentes que se manejan de dos formas diferentes, pero que nacen nuevamente en África, ¿no? Sí se hacen ciertos tipos de muñecos, no precisamente como los enseñan en las películas, en las series, ¿no? Tienen otro tipo de perspectivas, pero sí hay algo de cierto en eso. El vudú se trabaja de alguna forma así. Oye, hablando de lo que dices que el vudú es como más antiguo, esto de la santería como que tiene poco, ¿no? Que se empieza a escuchar. Relativa estamos hablando que la santería o la regla de Ocha y Fa, si no mal recuerdo las fechas, estamos hablando de por ahí de los años de 1870, un poquito más para atrás, que es cuando llegan los españoles a África, esclavizan a los africanos y los traen a Cuba. Anteriormente hay la regla de Ocha y Fa que se practica en África, que se le denomina ahora tradicionalista porque ahí nace, y la de nosotros, que es la afrocubana, que se le dice que es la diáspora, porque es una unión de ciertas religiones conforme van pasando. No es una sola, sino es un conjunto de diferentes cultos que nacieron en África, donde se llegó a un concilio en Cuba para unificarlas todas. Ok. Oye, ahora platícanos, esto de las protecciones, ¿es verdad o no es verdad? De que cómprate un San Benito, de que ponte esto, de que los 7 machos, de que, bueno, todas esas cosas que luego nos platican, ¿son ciertas, no son ciertas? Ok, eso lo podemos tomar en puntos diferentes, ¿no? En la perspectiva de cada quien puede servir o no puede servir, dependiendo de la fe y en lo que tú realmente creas, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, pero también no estoy a favor, estoy en un punto medio, porque cada quien expresa o maneja lo que domina de alguna forma. En mi punto personal, yo creo que sí existen, porque la naturaleza nos da todo para defendernos de cierta forma. Están los cuarzos, están los amuletos, que igual que nosotros hay simbología para poder proteger o no proteger a las personas, ¿no? En cuestiones de la suerte, la famosa medalla de San Benito, todo eso. Entonces te digo, tanto estoy a favor como no. Eso depende ya de la creencia de cada persona. Pero en resumido tiempo yo digo que sí existe. Ok. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. Okay. ¿Es verdad esto de las brujas, de que existen, de que vuelan, de que se convierten en no sé qué? ¿Es verdad o es mentira? Esto ya es más nuestro, ¿no? Dirían por ahí, ya es más mexicano. Es más mexicano. En mi punto de vista, yo sí creo en las brujas. Yo sí creo que existen. De hecho, he estado en ciertas circunstancias que no puedo explicar o no hay una explicación lógica a lo que se ve. Aquí en México, la mayoría hemos tenido algún acercamiento con eso, ¿no? Hemos llegado a ver bolas de fuego en el cielo, se ha escuchado esa circunstancia de que las brujas se llegan a robar a los niños, que bien o mal son mitos y leyendas, ¿no? Pero como todo mito, toda leyenda tiene un punto, un fundamento de que las cosas son así. Entonces, en mi punto personal, yo sí creo en ellas. O sea, sí, ¿las has visto? Sí, en esas formas de fuego, danzantes y todo el rollo. Oye, y si es verdad, por ejemplo, ¿cómo? Ya ves que dicen que las brujas se pueden llevar a los bebecitos o que les pueden hacer daño, etc. ¿Cómo podemos proteger
para las personas que sí creen en eso, cómo podemos proteger a los bebés. Ok, ese sería un punto ya más particular y dicen por ahí lo que las abuelitas cuentan, ¿no? Mi abuelita o las personas que son del campo o que ya son de edad avanzada, para no decirles viejitos, comentan que hay que poner tijeras abiertas, en las puertas hay que soltarle tejas porque dicen que las brujas se entretienen contando las semillas, esa circunstancia. Yo he escuchado que a veces hasta la ropa interior sirve para que las brujas se alejen. Creo que sal, algo así, ¿no? Sí, a veces la sal es un mineral muy importante para nosotros en toda la cuestión esotéricamente hablando, porque la sal purifica toda esa circunstancia. Entonces son métodos, como te vuelvo a repetir, que dicen, mi abuelita me contaba, ¿no? Pero las señoras también eran muy sabias en esa situación, en cuanto a herbolaria, para que servían las hojas, toda esa circunstancia. Ok, Jorge, pues esto sigue muy interesante. Vamos a un pequeño corte y regresamos. En un momento continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos, regresamos a su programa Charlando con Chargoy. Y bueno, estamos con nuestro amigo Jorge y seguimos en el tema ¿existe o no la brujería? Jorge, ahora platícame, ¿es verdad que hay magia blanca y magia negra? Ok, dentro del punto libros o experiencias vividas de cada persona, hay diferentes tipos de magia. Sí las hay, existe la magia blanca, la magia negra, la magia verde, la magia roja. Todo está estipulado por el color y dependiendo hacia las cosas que ellos necesitan, ¿no? Literalmente podemos entrar en un punto, a la pregunta que tú me estás dando, es si existe la magia blanca buena y la magia negra la mala. Exacto. Pero desgraciadamente no para todos las cosas buenas que tú hagas están bien y viceversa, ¿no? No todas las cosas malas para la demás gente están mal. Entonces eso yo voy más a un punto de perspectiva de cada individuo o cada persona que maneja este tipo de magias. Muchas veces para unas personas las cosas que están haciendo está bien y para mí están mal y viceversa, lo que yo hago bien para mucha gente está mal. Entonces sí podríamos ponerlo en un punto o en un parámetro de que sí puede existir, pero también depende mucho del punto de la persona que lo trabaja. Ok, o sea, tú dices que dependiendo una perspectiva de cada persona, de cada persona. ¿no? Lo que para mí podría ser malo, para ti no va a ser malo. Así es. Para los que nos ven puede ser pésimo. Así es. Okay. Depende mucho de la perspectiva de la gente. Oye, y otra pregunta, seguramente tú sabes esto. ¿Cuánto pesa el alma de las personas? Ese dato no lo tengo preparado. No venía preparado con eso. Por lo que en algún momento llegué a escuchar, llegaron a comentar, son gramos lo que pesa. No es mucho, estamos hablando de entre 20 o 30 gramos. Oye, fuera de ahorita del programa, fuera del aire, nos estabas contando que una persona se constituye del cuerpo, del espíritu y del alma. Y del alma. Sí, algunas doctrinas, religiones, cultos, como lo gusten llamar, lo dividen en 3 partes. Para nosotros es muy indispensable, o en lo que nosotros creemos, entra la parte de una deidad que se llama Ori, que es parte entre el alma y el espíritu de la persona, y lógicamente pues el cuerpo, que es lo que nos compone. Entonces, para nuestra creencia, Ori es la única deidad que baja cuando nosotros nacemos y es la única deidad que sube con nosotros cuando morimos. ¿Qué sería? Podríamos decir que la conjunción del alma y el espíritu, para un entendimiento. Pero a ver, por ejemplo, ahí yo estoy confundida. ¿El alma no es lo mismo que el espíritu? A mi perspectiva, a mi punto de vista, no. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, por así decirlo.
Un perfume, igual que el cuerpo humano, se divide en 3 etapas. Lo que es la botella, que para nosotros vendría siendo el cuerpo, lo que es el líquido que contiene la botella, que vendría siendo nuestro espíritu, y la fragancia, que vendría siendo el alma. Entonces son 3 puntos diferentes que en algún momento determinado 2 de ellos siempre están juntos, que se podría decir que es el alma y el espíritu, y en el perfume el líquido y la fragancia, porque una sin otra no puede existir. Okay. Y por ejemplo, cuando, no sé si tú sepas eso, pero si tengas ese dato, cuando una persona fallece, ¿no? Yo he escuchado que luego dicen, es que todavía anda aquí, es que su espíritu no se ha ido, ¿no? Okay. ¿Eso es verdad? Volvemos al punto, van a decir que soy muy repetitivo, pero yo voy a contestar a base del conocimiento que yo tengo. Sí, claro. Nosotros creemos o tenemos la doctrina, la información de que cuando nosotros fallecemos pasamos un cierto lapso para entender que nosotros ya fallecimos. Nosotros lo único que muere en este punto es el cuerpo, pero el alma y el espíritu trascienden a otra dimensión, que es lo que hace que todavía vivas, ¿no? Entonces, para nosotros hay un lapso entre, si mueres de una forma natural, entre 1 y 10 años para entender que hemos fallecido, o si mueres de una manera trágica puede llevar un poco más de tiempo. O sea, si mueres de forma natural, de 1 a 10 años. Ajá. Y si mueres de forma trágica, un accidente, algo así, puede llegar a ser que pase un poco más de tiempo. Es por eso que decimos, o que la mayoría de los mexicanos entendemos que hay espíritus en pena, ¿no? Alma en pena en esa circunstancia. Y la última creencia que nosotros tenemos, cuando nosotros pertenecemos a esta religión, toda la gente que nos cuida, o nuestra parte de nuestro cuadro espiritual, descienden por nosotros para llevarnos al lugar que nosotros conocemos como Ara-Onu, que vendría siendo la tierra del cielo. Ara significa tierra y Onu, que es el cielo. Toda la gente que conocemos, que a lo mejor son nuestros antepasados, que vienen por nosotros. Ajá. Sí, nosotros creemos que cuando nuestros familiares fallecen, pasan a ser parte de nuestro cuadro espiritual, o como comúnmente lo podríamos llamar, como nuestros ángeles de la guarda. Entonces nuestra familia, independientemente que fallece, siempre está al pendiente de nosotros. O sea, ¿andan con nosotros? Sí, esa es nuestra creencia. Y por ejemplo, a ver, es una pregunta muy tonta, pero sí, la voy a decir. Si una persona fallece y tiene, no sé, 5 hijos, ¿anda con los 5 hijos? Recordemos que ya estamos en un plano terrenal diferente. Esto abarca un poco de la cuestión espiritual, y el espíritu puede estar en cualquier lado. También se podría decir que es una parte omnipotente. No es que se divida, pero sí está al pendiente de todos. Ay, qué bonito. Es lo que yo digo. Eso no lo sabía, está muy bonito. Sí. Ok, y platícanos, el alma, en verdad, porque yo conozco personas que dicen y que creen en la reencarnación. ¿El alma puede reencarnar? Yo digo que el alma y el espíritu vienen en una misma parte, independientemente de que cambiemos de botella, que es el cuerpo. Sí, podemos, sí, claro. La religión que nosotros profesamos es una religión animista, que quiere decir que todo tiene un alma, que todo tiene un espíritu. Hoy pudimos venir en un cuerpo de un hombre como tal, pero dependiendo de nuestro actuar, o lo tumare, que es como nosotros nombramos a Dios, puede decidir si tú regresas en un ser humano, dependiendo de ¿cómo te podría explicar? Dependiendo de las cosas buenas que hayas hecho, o puedas incluso venir en una planta, en la parte del agua, en un animal, todo eso. Entonces nosotros creemos que todo lo que hay en este mundo tiene un alma como tal. Okay. Pues ese tema de la reencarnación también está muy interesante, y esperamos que en el siguiente programa nos acompañes para que hablemos de eso. Esperamos que sí sea. Jorge, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos está acabando, te agradezco mucho. Si gustas dar tu número de teléfono, tus redes sociales, donde la gente se puede comunicar contigo. Ok, bueno, yo en Facebook me encuentro como Jorge A. Bernal, y me pueden contactar por ese medio, por el Facebook.
El número telefónico no lo doy por cuestiones de seguridad. Ok, bueno, pero te pueden escribir en el... Sí, claro, ahí por ¿en el un inbox? privado, claro. Por Ok. privado sin ningún lío. Bueno, pues muchísimas gracias y estamos aquí en su programa Charlando con Chargoy. Nos vemos en la siguiente. Arco TV Hidalgo presentó Charlando con Chargoy. Charlas amenas de interés público, con temas que acontecen en nuestra sociedad. Charlando con Chargoy. Hasta la próxima. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos.